Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Aquí desde mi búnker vamos a desarrollar este libro de la Biblia. Hemos visto el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el libro de los Números y hoy vamos a hablar del Deuteronomio, con lo cual vamos a acabar hoy el Pentateuco. Hoy acabamos el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estamos avanzando poco a poco, como dice el Huayno, con paciencia y con humildad. Vamos a rezar, porque siempre debemos empezar con la oración. No debemos olvidarnos que cuando nosotros nos ponemos a orar, el Señor nos ilumina con el Espíritu Santo y podemos profundizar en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Jesús, envíanos el Espíritu Santo, úngenos con tu Espíritu, danos la fortaleza para no estar desanimados, no estar desilusionados. Concédenos la gracia de anunciarte con gozo y alegría y de la mano de la Virgen proclamar que no hay nada más bonito que estar contigo, que eres el único Salvador del mundo. Y a la Virgen, tu Madre Santísima, quien también es nuestra Madre, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a hablar hoy del Deuteronomio, que es un libro que trae bonitas enseñanzas, como todos los libros de la Biblia. No es tan pesado de leer como el libro de los Números. Es un libro que es citado con frecuencia cuando hablamos de Dios, cuando hablamos también de Israel. Por eso vamos a estudiar de una manera muy concreta, de una manera muy sintética, el libro del Deuteronomio. Con lo cual terminamos ya el Pentateuco. Les voy a colgar el examen de la primera parte de las charlas bíblicas. Y luego vamos a hacer un examen sobre el Pentateuco y así vamos a ir examinándoles para que llenen sus paredes de certificados. Las paredes de ustedes van a quedar chicas ante tantos certificados porque son ustedes brillantes alumnos. Hoy vamos a hablar del Deuteronomio, un libro muy importante. El Deuteronomio nos lleva a buscar qué significa la palabra Deuteronomio. Ustedes ya saben qué significa deuteros. Acuérdense de la palabra deuterocanónico. Deuteros, ¿qué significa? Segundo. Nomos, ley. Deuteronomio significa segunda ley. ¿Qué significa Deuteronomio? Deuteros en griego significa segundo. Nomos en griego, ley. Deuteronomio significa segunda ley. Aquí tienen una pregunta fija para el examen. Vamos ahora a explicar por qué ese nombre de Deuteronomio. En realidad hay una sola ley de Dios. No hay dos leyes, hay una sola ley de Dios. El decálogo es uno solo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se llama Deuteronomio a este libro si solo hay una ley de Dios? Solo hay una sola ley de Dios. Porque en el Deuteronomio se hace una segunda lectura de la ley. Es repetición de la única ley. Moisés vuelve a proclamar la ley, pero la ley es una sola. La ley de Dios es una sola. En el Deuteronomio se vuelve a leer, a proclamar la ley por segunda vez. Por lo tanto, no es que hayan dos leyes, hay una sola ley, sino que en el Deuteronomio se vuelve a leer,
se hace una segunda lectura de la ley. Creo que ha quedado claro. Hay una sola ley de Dios, que ya está en el Éxodo. Acuérdense del Éxodo. Ustedes, cuando lean la Biblia, tienen que retener las enseñanzas principales de los libros que van leyendo. Por ejemplo, en el Génesis está claro que nos encontramos con enseñanzas fundamentales sobre la persona humana. La persona humana es imagen y semejanza de Dios, entre otras verdades que ya hemos explicado. Y cuando nosotros leemos el Éxodo, una de las enseñanzas es que en el Éxodo está el Decálogo. Y aquí en el Deuteronomio también está el Decálogo. No hay dos decálogos, hay uno solo. Por lo tanto, en el Deuteronomio se vuelve a recordar el Decálogo, una vez, para que no se nos olvide, porque somos un pueblo de dura cerviz. Creo que ha quedado claro que si se llama Deuteronomio es porque se vuelve a leer, se vuelve a proclamar, se vuelve a dar a conocer la ley. ¿En qué etapa debemos ubicar el libro del Deuteronomio? A ver, vamos a recordar. En el Éxodo nos encontramos con la salida de Israel, de Egipto, llegan al desierto. El Éxodo nos habla de todo lo que significa llegar al desierto. El libro de Levítico nos habla del segundo año de los israelitas en el desierto. El libro de los Números nos habla desde el segundo año hasta que el pueblo va caminando de Sinaí a Cadés hasta Moab. Ahora nos encontramos con que el pueblo ha llegado a las llanuras de Moab. Ya están cerca de entrar a la tierra prometida, están por entrar. Están en las llanuras de Moab. Y Moisés está en los últimos días de su vida, donde pronuncia otra vez la ley. Por eso Deuteronomio. Moisés vuelve a pronunciar, vuelve a proclamar la ley y deja como sucesor a Josué, porque Moisés no entró a la tierra prometida. Por lo tanto, fíjense, el pueblo sale de Egipto, Dios libera a su pueblo, el pueblo llega al desierto, todo eso nos habla el libro del Éxodo. El Levítico nos explica lo que pasó el segundo año, cómo se va organizando el culto del pueblo que está en el desierto. El libro de los Números nos habla de un pueblo que va caminando del Sinaí a Cádiz, de Cádiz a las llanuras de Moab. Y ahora nos encontramos con que el pueblo está en las llanuras de Moab, Moisés está ahí, pero Moisés ya no entra a la tierra prometida, se queda en las llanuras de Moab y proclama por segunda vez la ley. Por lo tanto, fíjense la lógica que tienen los libros de la Biblia. Génesis, la creación y el inicio del pueblo de Israel con Abraham. Éxodo, la salida de Egipto, el pueblo llega al desierto. Levítico nos habla de cómo se va organizando el culto en el desierto. Números, el pueblo que va caminando del Sinaí hasta Cádiz, de Cádiz a Moab. Y Deuteronomio nos presenta al pueblo en las llanuras de Moab. Ya están por entrar a la tierra prometida, tienen que conquistar la tierra prometida. Y Moisés deja como sucesor a Josué. Vamos a preguntarnos cuántos capítulos tiene el libro del Deuteronomio. Tiene 34 capítulos. Una pregunta, de los 5 libros del Pentateuco, ¿cuál es el libro más extenso? A ver, ¿quién escribe en el Facebook y se lleva una bendición superpotente que va a adelgazar 5 kilos? De los 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿cuál es el libro más extenso? ¿Quién escribe y se lleva una bendición superpotente que va a adelgazar 5 kilos? Va a ser una bendición liposucción. Muy bien, nuestra hermana Ofelia Clara ha respondido muy bien el libro de Génesis. Nuestra hermana Ofelia
Clara Soria Portillo, la bendición, hermana, para que baje 5 kilos. Es el libro más extenso del Pentateuco, el Génesis. ¿Cuál es el contenido del Deuteronomio? Tenemos 3 discursos de Moisés, el Decálogo otra vez, por segunda vez, Deuteros, segundo. ¿De acuerdo? El Código Deuteronomista, que es un conjunto de leyes, de normas para que el pueblo viva correctamente en la situación en la que se encuentra. El Cántico de Moisés, que es precioso, y se relata la muerte de Moisés. Por lo tanto, si yo les pregunto en qué libro de la Biblia se relata la muerte de Moisés, ¿ustedes qué libro tendrían que colocar? El Deuteronomio. En el libro del Deuteronomio tenemos 3 discursos de Moisés, el Decálogo, el Código Deuteronomista, el Cántico de Moisés y la muerte de Moisés. Por lo tanto, si ustedes quieren conocer cómo murió Moisés, van ¿a qué libro? El libro del Deuteronomio. Sigamos con el libro del Deuteronomio. ¿Qué verdades contiene el Deuteronomio? Estamos diciendo que los libros del Pentateuco tienen verdades profundas, por eso hay que leer toda la Biblia. Hay verdades sobre Dios y verdades sobre el pueblo de Dios. En el Deuteronomio encontramos verdades muy importantes sobre Dios y también verdades muy importantes para caracterizar al pueblo de Dios, es decir, al pueblo de Israel. ¿Qué verdades sobre Dios enseña el Deuteronomio? Dios es uno solo. Encontramos el monoteísmo. ¿Qué significa monoteísmo? Significa que Israel cree en un solo Dios. Y ese único Dios es cercano, por eso se usan imágenes para hablar de la cercanía de Dios. En el libro del Deuteronomio encontramos que Dios es uno solo y que Dios es cercano. Eso está muy marcado en el Deuteronomio. Hay un solo Dios y ese único Dios es cercano, está junto a ti, no te deja, camina contigo. Es el Dios amigo. Por lo tanto, vamos con lo que significa que hay un solo Dios. ¿Cómo se expresa el monoteísmo de Israel? En la oración del Shema. A ver, repitan, Shema. Otra vez, Shema. ¿Qué significa Shema? Escucha. Miren, están aprendiendo bastantes palabras en hebreo porque algunos de ustedes se van a ir a Tierra Santa con tanta bendición potente que les estoy dando. Acuérdense, algunos de ustedes se irá a Tierra Santa. Y cuando ustedes estén en Israel y escuchen Shema, Shema es escucha. Y es la oración que los judíos rezan y que tú también puedes rezar. Porque nosotros creemos en un solo Dios. La oración del Shema, que está en Deuteronomio 6, 4 al 5, es: escucha Israel, Shema Israel. Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6, 4 al 5. Shema Israel, escucha Israel. Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos varios dioses? Somos politeístas. Israel tenía un solo Dios, era monoteísta y adoraba a ese único Dios, pero muchas veces Israel, como hemos visto en el Éxodo, como hemos visto en el libro de Levítico, como hemos visto ayer en el libro de los Números, es un pueblo que cae en la idolatría. También nosotros podemos ser idólatras. Si, por ejemplo, colocamos el fútbol por encima de Dios, nos volvemos idólatras del fútbol. O si colocamos la política por encima de Dios, nos volvemos
idólatras de la política. Dios tiene que estar en el primer lugar de nuestra vida. Y desde Dios todo se ilumina. Cuando Dios está en el primer lugar, todo lo demás está en su lugar. ¿Qué imágenes sobre la cercanía de Dios tenemos en el Deuteronomio? Hemos dicho que el libro del Deuteronomio trae dos enseñanzas fundamentales sobre Dios. Dios es uno solo, por eso la oración del Shema. ¿Qué significa Shema? Escucha. Shema Israel. El Señor es tu único Dios. Yahvé es tu único Yahvé. Y junto con el hecho de que Dios es uno solo, también en el Deuteronomio se remarca que ese único Dios es cercano. Y para mostrar la cercanía de Dios se usa la imagen del Padre y la imagen de la roca. Dios es como un padre para Israel. Dice Deuteronomio 8:5, date cuenta pues de que Yahvé tu Dios te corregía como un hombre corrige a su hijo. Yahvé es como un padre para Israel y corrige a su pueblo como un padre corrige a su hijo. Es un Dios cercano. Si un papá corrige a su hijo, está manifestando amor. Si al papá le da igual cómo vive su hijo, manifiesta poco amor. Cuando hay corrección, hay amor. Date cuenta, pues, de que Yahvé tu Dios te corregía como un hombre corrige a su hijo. Deuteronomio 8:5. Un padre que ama corrige a su hijo. Yahvé corregía a Israel, porque es un Dios cercano, un Dios que se preocupa por su pueblo. Porque voy a clamar el nombre de Yahvé, ensalzad a nuestro Dios. Él es la roca, su obra es consumada, pues todas sus vías son justicia. Es Dios de la lealtad, no de perfidia, es justo y recto. Deuteronomio 32, 3, 4. Ese Dios que es como un padre, también es como una roca, porque yo puedo apoyarme en Dios. Fíjese qué bonito. Dios es como tu roca. Apóyate en Dios. La roca no se va a romper. Apóyate en Dios. En este momento de tanto dolor y sufrimiento que estamos pasando, donde todos los días muere gente y todos los días mueren personas conocidas, tenemos que abandonarnos en Dios. Quien hace de Dios su roca nunca va a perder la paz. Hay que saber descansar en el Señor. Si descansamos en el Señor, entonces vamos a tener paz en el corazón. Dios es como nuestra roca. Ese Dios cercano es como nuestra roca. Nos apoyamos en Él. Y esa roca nunca se va a fracturar. Por lo tanto, en el Deuteronomio tenemos dos imágenes. ¿Cuáles son esas dos imágenes? Que Dios es como un padre y Dios es como una roca. Es como un padre que corrige a su hijo porque ama a su hijo, y es como una roca porque uno puede apoyarse en Dios. ¿Qué enseñanzas sobre el pueblo de Dios tiene el Deuteronomio? Israel es un pueblo consagrado. El pueblo de Dios será sabio si vive en la ley de Dios. El pueblo de Dios debe hacer memoria de lo que Dios ha hecho con ellos. Israel debe ser un pueblo solidario. Hay 4 enseñanzas. Israel es un pueblo consagrado. El pueblo de Dios será sabio si vive en la santa ley de Dios. El pueblo de Dios debe hacer memoria de lo que Dios ha hecho con ellos. Y además Israel debe ser un pueblo solidario. El pueblo de Dios tiene que ser solidario. Todo esto lo encontramos en el Deuteronomio. Por eso les he dicho que el libro del Deuteronomio trae enseñanzas muy importantes. El Señor es nuestra roca. Podemos apoyarnos en Él. Y el pueblo de Dios sabe que puede apoyarse en Yahvé su Dios.
porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios. Él te ha elegido a ti para que seas el pueblo de su propiedad personal, entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Deuteronomio 7:6. Fíjense lo que dice el libro de Deuteronomio sobre Israel. Tú eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios. Israel es un pueblo consagrado y hoy la iglesia es el pueblo consagrado a Dios. Israel era un pueblo consagrado. Fíjense qué bendición que tenía el pueblo. Ayer hablábamos de que Israel era un pueblo bendito. ¿Se acuerdan del pasaje de la burra de Balán? Ayer les dije que lean el pasaje de la burra de Balán, que lean Números 22, 23, 24. ¿Se acuerdan lo que pasó con Balán? Ayer les dije, Balán había sido contratado por el rey de Moab para maldecir a Israel. Y yo les pregunto, ¿Balán maldijo a Israel? No. Al final Balán bendice a Israel. Y cuando Balán está montado en la burra, porque va a maldecir a Israel, Dios impide, poniendo un ángel en el camino con una espada, la burra ve al ángel, se detiene, Balán no lo veía, y entonces Balán comienza a golpearle a la burra. Y la burra habló, ¿por qué me pegas? Israel es un pueblo bendito. Es un pueblo consagrado. Un pueblo bendecido por Dios. Por cierto, les felicito a aquellos que me han mandado sus tareas. No es necesario que me estén mandando sus tareas al final de todo. Voy a premiar a quienes hayan hecho las mejores tareas. Les voy a regalar un carro del año, tamaño miniatura. Pero me alegra que me envíen, como diciéndome, padrecito, estoy atento, que me envíen sus tareas. He visto que han podido conectar bien lo que les dije, esa fórmula de bendición que está en el libro de los números, con un pasaje de la carta a los Efesios, Efesios 1, 1 al 3. Bendito sea Dios, que en su Hijo Jesucristo nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Por lo tanto, Dios nos bendice en Cristo. Ese Dios que bendice, que muestra su rostro, tal como está en la fórmula del libro de los números, ese Dios nos bendice de manera máxima en Cristo Jesús. El pueblo de Israel es un pueblo consagrado, por lo tanto, un pueblo privilegiado. Y es privilegiado porque además Dios le da la ley. Fíjense, ¿qué valor tiene la ley para el pueblo de Israel? Expresa la cercanía y la sabiduría de Dios. La felicidad del pueblo está en la ley de Dios. Dios le ha dado a su pueblo una ley para que sea un pueblo sabio, para que sea un pueblo feliz. Queridos hermanos, hoy en día se pisotea la ley de Dios. Por eso en el mundo no hay felicidad, no hay sabiduría. Fíjense ustedes, en España se ha aprobado la ley de eutanasia. En un país donde todos los días mueren ancianos por el COVID y donde se quiere que no mueran por el COVID, sin embargo, por otro lado, están asesinando a los enfermos y a los ancianos con esta ley de la eutanasia. Fíjense la doble moral. Hay que respetar la santa ley de Dios. Mira cómo Yahvé, mi Dios, me ha mandado. Yo les enseño preceptos y normas para que los pongan en práctica en la tierra en la que van a entrar para tomarla en posesión. Dios da preceptos y normas para que el pueblo practique esas normas, esos preceptos, esa ley. Dios da su ley porque quiere la felicidad de su pueblo. Guardadlos y practicadlos, porque ellos son su sabiduría y su inteligencia, los ojos de los pueblos
que cuando tengan noticia de todos estos preceptos dirán, cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Deuteronomio 4 al 6. Fíjense, si el pueblo de Dios vive la ley de Dios, es un pueblo sabio e inteligente. Cuando se respeta la ley de Dios, hay sabiduría y hay inteligencia. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está Yahvé, nuestro Dios, siempre que le invocamos? Deuteronomio 4:7. No hay ninguna nación que tenga a su Dios tan cerca como lo tiene Israel con relación a Yahvé. Yahvé es el Dios cercano que le ha dado una ley a su pueblo para que su pueblo viva correctamente. Hermanos, hay que vivir en la ley de Dios. Por eso no podemos permitir que se difundan leyes contra la ley de Dios. No podemos ser cómplices, hermanos, de permitir que entren aquellos que van a pisotear la ley de Dios. Y eso no es hacer política, por si acaso. Es iluminar la política desde la palabra de Dios. Cuando un pueblo vive la ley de Dios, es un pueblo sabio e inteligente. Lo dice la palabra de Dios. Lean Deuteronomio 4, 5 al 7. Aquí las letras han tomado pastilla de chiquiltolina, así que voy a leerlas. Yahvé tu Dios te hará prosperar en todas tus obras, en el fruto de tus entrañas, el fruto de tu ganado y el fruto de tu suelo, porque de nuevo se complacerá Yahvé en tu felicidad, como se complacía en la felicidad de tus padres. Si tú escuchas la voz de Yahvé tu Dios, guardando sus mandamientos y sus preceptos, lo que está escrito en el libro de esta ley. Si te conviertes a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 39 al 10. Queridos hermanos, ¿qué nos está diciendo este pasaje de Deuteronomio 39 al 10? Nos está diciendo que cuando respetamos la ley de Dios somos felices y en la vida nos va bien. No significa, por si acaso, que vas a ser millonario o vas a tener mucho poder. Te va a ir bien porque vas a ser feliz, porque vas a tener paz en tu corazón, porque vas a estar en paz con tu conciencia. Cuando se respeta la ley de Dios, nos va bien, pase lo que pase. Uno duerme tranquilo cuando respeta la ley de Dios. ¿Tú crees que un narcotraficante duerme tranquilo? ¿Tú crees que esos coimeros que abundan lamentablemente en el Perú duermen tranquilos? ¿Tú crees que los corruptos duermen tranquilos? No. Si tú respetas la ley de Dios, vas a dormir tranquilo. Vas a dormir como una roca. Por cierto, se cuenta de un hombre que era tan gordo, tan gordo, tan gordo, que cuando dormía, su ángel custodio tenía que dormir en el cuarto de lado, porque era demasiado gordo. ¿Cómo se expresa la memoria del pueblo de Israel? Fíjense, el pueblo de Israel es un pueblo consagrado, es un pueblo que debe vivir la ley de Dios para ser feliz, para ser un pueblo sabio, pero también es un pueblo que debe hacer memoria de lo que Dios ha hecho con ellos. Hay que tener buena memoria para las cosas buenas. Fíjense lo que les estoy diciendo. Hay que tener buena memoria para las cosas buenas que nos han pasado en la vida. Y hay que tener Alzheimer para las cosas malas y para los pecados que ya hemos confesado. Fíjense lo que les estoy diciendo. Por si acaso, esto no está en la Biblia. Es un consejo de este siervo inútil. Hay que tener Alzheimer para las cosas malas que nos han pasado en la vida. Hay que tener Alzheimer para los pecados que ya los hemos confesado. Pero hay que tener buena memoria de todo.
lo bueno que nos ha pasado en la vida. Yo me acuerdo hace años atrás, cuando estuve en San Ramón, porque me pidieron dar el retiro al clero de San Ramón. Fue una experiencia muy bonita porque el retiro fue en una casa ahí en la selva, en Quillazú, y estaban los sacerdotes que trabajan en la zona de San Ramón. Yo les estaba dando el retiro y siempre al final de las meditaciones teníamos un compartir porque los sacerdotes no se veían meses, puesto que los pueblitos están muy alejados, y en la cena teníamos el compartir y los sacerdotes intercambiaban experiencias. Y me acuerdo que un sacerdote decía que en su parroquia había una hierba que al hacer una infusión con esa hierba, uno tomaba la infusión y uno tenía buena memoria, es decir, ayudaba a la memoria. Entonces los demás sacerdotes le dicen, oye, qué buen dato, danos el nombre de esa hierba para hacer una infusión y tener buena memoria, porque tú dices que si hacemos una infusión con esa hierba vamos a tener buena memoria. ¿Cómo se llama el nombre de la hierba? Y este sacerdote dice, no me acuerdo. Entonces le estaba haciendo mala propaganda, pues si no se acordaba quiere decir que su memoria no estaba funcionando. Nosotros debemos de tener buena memoria para todo aquello que ha sido positivo en nuestra vida. Y lo más positivo en nuestra vida son las acciones de Dios en nuestro caminar. Por eso, en el Deuteronomio hay un pasaje muy importante que ya les he mandado a leer cuando hablamos de las charlas bíblicas introductorias. El credo deuteronomista. Deuteronomio 26, 4 al 10. El credo deuteronomista es como un resumen de lo que Dios ha obrado a favor de su pueblo. El credo deuteronomista. Tú pronunciarás estas palabras ante Yahvé tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y residió allí como inmigrante, siendo pocos aún. Pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. Fíjense qué bonito. Mi padre era un arameo errante. Aquí se está hablando de Abraham. Abraham también estuvo en Egipto. Residió allí como inmigrante. Y el pueblo va creciendo, va haciéndose fuerte, va haciéndose una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Nosotros clamamos a Yahvé Dios de nuestros padres y Yahvé escuchó nuestra voz, vio nuestras miserias, nuestras penalidades y nuestra opresión. ¡Qué bonito! Nosotros clamamos a Yahvé Dios, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, y Yahvé escuchó nuestra voz. Hoy también hay que clamar a Yahvé para que pase esta pandemia. Yahvé vio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión. Y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y tenso brazo, en medio de gran terror, señales y prodigios. Nos trajo aquí y nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. Y ahora yo traigo las primicias de los productos del suelo que tú, Yahvé, me has dado. Deuteronomio 26, 8, 9. Fíjense cómo el israelita hace memoria. Hay que tener buena memoria de todo lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Mi padre era un arameo errante, fue a Egipto, ahí nos hicimos un pueblo numeroso, fuimos esclavizados, clamamos a Yahvé, Yahvé nos sacó de Egipto y nos ha traído a esta tierra, tierra que emana leche y miel. Así es Dios, Dios siempre bendice. Dios siempre bendice. Y Dios nos pone a prueba para que salgamos fortalecidos en la fe. ¿Cómo debe
expresar Israel que es un pueblo solidario? Acuérdense las características que les he dicho que nos habla el Deuteronomio sobre Israel. Israel es un pueblo consagrado, Israel es un pueblo que será sabio si vive la ley, Israel es un pueblo que tiene que hacer memoria de lo que Dios ha hecho a favor de ellos, de los israelitas. Y también Dios pide que Israel sea un pueblo solidario. ¿Cómo debe expresar Israel que es un pueblo solidario? En que no debe ser indiferente a los pobres y esclavos. Por eso en Deuteronomio 15 encontramos unas normas de solidaridad. Por ejemplo, fíjense, Dios quiere que su pueblo sea un pueblo solidario. Si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos en alguna de las ciudades de tu tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás la mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia. Deuteronomio 15, 7 al 8. Fíjense lo que Dios está pidiéndole a su pueblo, que sea un pueblo solidario, un pueblo generoso, un pueblo que tenga la mano abierta. Cuando decimos que una persona no es generosa, decimos que esa persona es una persona tacaña. Y decimos que el tacaño tiene la mano más cerrada que mano de trapecista. Y si un tacaño abre la mano, se le acalambra la mano, porque siempre la tiene cerrada. Nosotros no podemos ser tacaños. Tenemos que ser personas generosas. Y sobre todo, la generosidad se vive con los más necesitados. Si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos, en alguna de las ciudades de tu tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia. Deuteronomio 15, 7 al 8. Hermanos, por eso hay que leer toda la Biblia. Fíjense qué bonito. Y esto hay que aplicarlo en primer lugar en nuestra casa, en nuestro círculo familiar. Qué pena, a mí se me destroza el corazón cuando escucho cómo hay personas que están en miseria absoluta y tienen hermanos de sangre millonarios. Hay personas que están pasando hambre y tienen hermanos de sangre millonarios. Por eso, importante es practicar la caridad, en primer lugar en la casa. Y por supuesto, ayudar también a los pobres, a los necesitados que no están en nuestro círculo familiar. Hay que ser generosos siempre. No podemos ser tacaños. Tenemos que ser generosos siempre. Las malas lenguas dicen que los tacaños son narizones. ¿Saben por qué? Porque el aire es gratis. ¿Qué relación hay entre el Deuteronomio y Jesús? Jesús cita la oración del Shema. ¿Se acuerdan de la oración del Shema? Pues él habla sobre el único Dios vivo y verdadero. Jesús, cuando hablaba de Dios, estaba hablando del Dios de la antigua alianza. Ahora Jesús profundiza y nos enseña que ese único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Dios que predica Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Así que Jesús también rezó con la oración del Shema. Jesús es el Dios cercano. Él es la verdadera roca. Y Jesús lleva a la plenitud la ley. Acuérdense de lo que significa Deuteronomio. ¿Qué significa la segunda ley? Pero hay que entender segunda ley como segunda lectura de la ley. Segunda proclamación de la ley. La ley, la Torá, todo el Pentateuco, ha tenido su vigencia. Y dentro de la Torá, dentro de la ley, está el decálogo. El decálogo sigue siendo vigente. Y Jesús lleva a la plenitud la ley.
Jesús es la plenitud de todo. Por eso vamos a ver aquí en Marcos 12, 28 al 30. Se acercó uno de los escribas que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Qué importante es darnos cuenta cómo Jesús era verdadero judío, judío piadoso y rezaba como todo judío. Shema Israel. ¿Qué significa Shema? Escucha. Yo les animo a que vayan haciendo su vocabulario con las palabras hebreas que les estoy explicando. Ya he explicado algunas. Kadosh, santo. Shema, escucha. Torah, ley. Tanakh, Torah, Nevin, Ketuvim, etc. Hagan su vocabulario. También podría ser objeto de un buen premio. Una casa con piscina, por supuesto, tamaño miniatura. Vamos a ver este texto ahora. Porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. 1 Corintios 10:4. La roca que aparece en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Moisés toca la roca 2 veces y sale agua, la fuente de Meribá, es imagen de Cristo. Cristo es la roca. ¿Quién es la roca de tu vida? Cristo. Apóyate en Cristo. No te apoyes en ídolos, no te apoyes en hombres de barro. Apóyate en Cristo. San Felipe Neri, quien por cierto tenía como chapa el payasito de Dios, porque estaba siempre alegre, decía, si quieres algo y no es Cristo lo que quieres, no sabes lo que quieres. Si haces algo y no lo haces por Cristo, no sabes lo que haces. Si pides algo y no es Cristo lo que pides, no sabes lo que pides. O sea, Cristo tiene que ser el centro, la roca. Hay que apoyarnos en el Señor. Él nunca nos falla. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, les aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley, sin que todo suceda. Mateo 5, 17, 18. Jesús no ha venido a cambiar la ley. La ley es llevada a su plenitud. El decálogo, los 10 mandamientos, no cambian. El mandamiento, por ejemplo, de no matarás, no cambia. Cristo trae la gracia para vivir todos los mandamientos. Cristo lleva a su plenitud todos los mandamientos, diciéndonos que todo se resume en el amor a Dios y al prójimo. Y además Jesús nos ha dado el mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Jesús no cambia la ley, la lleva a su plenitud. Jesús es la plenitud de la ley. Esa ley que la encontramos en el Pentateuco es llevada a su plenitud por Cristo Jesús. Por eso muchas cosas de la normativa que está en el Pentateuco ya dejan de tener vigencia a partir de Cristo Jesús, porque Cristo viene a decirnos que lo fundamental, lo esencial es el amor a Dios y al prójimo. Y los 10 mandamientos permanecen, no cambian. Bien, pues como estamos en la escuelita, no es la escuelita del Chavo por si acaso, pero sí estamos en la escuelita de la Biblia, y todos estamos aprendiendo, yo también estoy aprendiendo de ustedes, destacados alumnos, brillantes alumnos. Vamos a hacer la tarea, que es leer Deuteronomio 30, 15 al 20, porque este texto es el fundamento de algo que desde los inicios de la Iglesia
se ha hablado en la espiritualidad católica y son los dos caminos. En la vida hay dos caminos. O tomas el camino verdadero que te lleva al cielo, o tomas el camino que te lleva al abismo. Entonces van a leer Deuteronomio 30, 15 al 20 y van a relacionar con Mateo 7, 13, 14. Una vez un borrachito subió a un bus y una niña estaba sentada y le dice al borrachito: Señor, por el camino que usted ha tomado se va a ir al infierno. Y el borrachito le dice al chofer: baja, baja, baja. ¿Qué le estaba diciendo la niña? Oye, por ese camino que estás tomando de la borrachera, te vas a ir al infierno. Entonces lean Deuteronomio 30, 15 al 20 y relacionen con Mateo 7, 13 al 14. De esa manera ustedes van haciendo su cuadernito con todas las tareas. No es necesario que me las envíen. Ustedes van haciendo sus tareas y poco a poco van familiarizándose con la escritura. Cosa que cuando acabamos las 73 clases, porque son 73 libros, les vamos a dar un título de doctores en Biblia de la escuelita de los Anahuín. ¿Quiénes son los Anahuín? Los pobres de Yahvé. Esta es la escuelita de los Anahuín, los pobres de Yahvé. Ustedes son los pobres de Yahvé, yo también. Ya vamos a explicar quiénes son los Anahuín. Muy bien, queridos hermanos, gracias por su paciencia. Y como siempre, al final la síntesis. El Deuteronomio enfatiza la importancia de la ley. Por ejemplo, el Decálogo está en Deuteronomio 5, 6, 21, ya presentada en el Éxodo, Éxodo 20, 2, 17. Por segunda vez se presenta la ley. Se remarca que solo hay un Dios, la oración del Shema, y que es necesario que el pueblo viva en la ley para ser un pueblo sabio y feliz. Eso es lo que remarca el Deuteronomio. Hemos podido terminar entonces el Pentateuco. El día de mañana no va a haber clase porque mañana tenemos micrófono abierto a la fe. Les invito a participar del segundo programa de micrófono abierto a la fe a las 8:30. Se van a entrevistar a una pareja de esposos muy conocidos a través de las redes sociales. Ya voy a avisar mañana a las 7 de la mañana quiénes son. Y el jueves sí tenemos nuestra clase de Biblia, donde voy a hacer un repaso del Pentateuco para luego pasar a los siguientes libros. ¿Qué libro deberíamos tocar? A ver, quien escriba qué libro debería tocar en la siguiente clase, le voy a regalar un libro de la Virgen María y viene al santuario y me lo reclama, ¿eh? Porque estoy prometiendo. Que escriba ahorita qué libro debería tocar la siguiente clase. Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ah, no. No es Jueces, ¿ah? A ver, ¿qué libro debería tocar? Josué, muy bien. Cris Chumacero, muy bien. Cris Chumacero se llevó el libro de la Virgen María, viene a reclamarlo, ¿ya? Viene con policía a reclamar su libro, ¿ya? Muy bien. Josué, perfecto. Queridos hermanos, muchas gracias por la paciencia que me tienen. Hemos terminado ya 5 libros de la Biblia. Estamos avanzando poco a poco. Así que ánimo, a ver si llegamos a los 73 libros. A ver si se llega a los 73 libros. Voy a contarles algo porque veo que aquí me siguen también quienes han sido mis feligreses de Cristo Sacerdote. Estas clases yo también las daba en Cristo Sacerdote porque ahí también yo les daba charlas, eran presenciales, ¿no? Con la pizarrita. Y también empezamos a explicar la Biblia. Los feligreses de Cristo Sacerdote que están ahí conectados, la veo ahí a la teóloga Elia Valverde, por ejemplo. Seguían pues seguíamos los libros, pero me cambiaron de parroquia, pues y ya no se pudo terminar, ¿no? Yo me acuerdo que me quedé en el libro de la sabiduría, ahí me quedé. Esperemos que aquí sí acabemos los 73 libros y luego ya
que venga el cambio, ¿no? Porque me gustaría terminar de verdad, explicarles todos los libros, los 73 libros, pero estamos en las manos de Dios, así que tranquilos, estamos en las manos de Dios y el futuro es de Dios, que es lo más importante. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ah, la hermana es de Piura, dice. La hermana Kichu Macero es de Piura. A ver, entonces, hágame llegar su dirección y lo envío con una paloma mensajera o con un gallinazo mensajero, ¿ya? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones, ánimo y nos vemos.